línea, porque la iglesia es donde tú estás. Estamos muy contentos de que estés aquí una vez más. Cuéntanos en el chat de Facebook o de YouTube desde dónde nos estás viendo. Y si estás aquí por primera vez, escríbenos en el WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Queremos saber más de ti y conocerte. También te pedimos que visites nuestras redes sociales para que nos conozcas un poco más. Y ahora sí, ponte de pie, codéale al que está a tu derecha, a tu izquierda y dile: vamos juntos a adorar a Jesús. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios.
Señor, y te decimos una vez más, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Queremos ser transformados diariamente por ti, Jesús. Tú eres la razón de nuestra existencia en aquel momento en que nos encontraste. Y en ti queremos estar, a ti queremos acudir siempre. Sé que fallé, sé que olvidé la luz de tu palabra y el rumbo de mi alma. Lejos vagué, lejos sin ti, perdido me encontraba. La culpa me nublaba, pero tu amor
encontrar libertad. Solo en ti somos libres. Gracias por estar siempre con nosotros. Qué hermoso tiempo en la presencia de Dios, el recordar que tenemos un Dios dador, proveedor. Y sabes, aquí en COR tenemos una cultura de dar. ¿Y por qué cultura? Porque generosidad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Quiero invitarte a leer conmigo en 2 Corintios 9, del 7 al 8. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. En COR tenemos 3 maneras para dar, a través de tus diezmos, ofrendas o contribuciones. Permíteme orar por cada una de ellas. Señor, te damos gracias, Padre, tú eres fiel, eres dador, eres proveedor, pero quieres que demos con un corazón alegre, Señor. Yo sé que tú estás viendo ahora mismo el corazón de cada uno y te pedimos, Señor, que tú multipliques esta semilla, Señor, al 100 por 1. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.
Hola querida familia, qué gusto que nos volvamos a ver una semana más aquí en Core en Línea, porque la iglesia es donde tú estás. Y qué gusto que nos permitan caminar con ustedes en este día domingo, un día especial para nuestro país. Estamos escogiendo al próximo mandatario para los próximos 4 años de gobierno, ¿verdad? Pero quiero que sepas que independientemente de la persona que esté allí en Carondelet, nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador, sigue a la diestra del Padre, y no solo por 4 años más, desde la eternidad y para la eternidad. Y a diferencia de nosotros, que somos nosotros los que escogemos un mandatario, nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador nos escogió a nosotros. Y sabes, Él no se equivoca. Y también ha prometido que va a estar con nosotros independientemente de la temporada que estemos viviendo o enfrentando. Él va a caminar con nosotros. Sus promesas son reales, sus promesas son verdaderas. Así que ánimo, querida familia. Y ahora vamos a continuar con nuestra serie Secuelas. Este mes es un mes particular, es un mes peculiar. La semana anterior estuvimos celebrando la resurrección de Jesucristo y cómo la comunión con la resurrección van de la mano. Por eso es que te invito este día jueves que te conectes vía Zoom a nuestro jueves de conexión, donde todos los días jueves de este mes de abril vamos a estar celebrando la Santa Cena o la comunión. Y vamos a estar hablando cómo estos mensajes de esta serie llamada Secuelas caminan de la mano con este acto de amor, este acto sencillo pero poderoso a la vez de compartir el pan y la copa. Amén. Entonces, acompáñame por favor. Vamos a continuar con nuestra serie Secuelas. ¿Y qué es una secuela? Es más que nada una continuación, ¿sí? ¿Qué pasa luego de un acontecimiento? Eso es una secuela. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una de las definiciones dice es la obra literaria o cinematográfica que continúa una historia ya desarrollada en otra anterior. Entonces, hoy vamos a ver 3 secuelas, 3 historias, ¿sí? Que se desatan de muchas que están registradas en la Escritura, pero hoy quiero enfocarme en 3 secuelas que se desatan como este eco de la resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces, para entender estas 3 historias y el por qué es importante que podamos mirar estas secuelas, es porque al examinar estas historias, y ojo, hoy vamos a ver solo 3, hay muchísimas más en las Escrituras después de la resurrección de Cristo, porque esto nos da el fundamento para nuestra fe. Como creyentes, como cristianos, esto lo debemos tener súper claro. ¿Por qué? Te voy a decir porque, dame un instante. Porque el problema radica en que cuando enfrentamos adversidades, cuando enfrentamos temporadas de valles, temporadas de desierto, si no tenemos claro cuál es el fundamento de nuestra fe, tambaleamos e incluso se vuelve ocasión para abandonar la fe. Y es allí donde tú vas a encontrarte con personas que dicen, algún momento yo creí en el Señor, algún momento yo le serví apasionadamente, alguna temporada de mi vida yo pertenecía a una iglesia, pero ahora estoy apartado. ¿Cuántos conocen a un amigo que está apartado de la fe? Y si tú quieres a ese amigo, te invito a que le compartas el link o que lo invites a una de nuestras 2 reuniones. Amén. O el jueves de conexión. Pero por eso es importante tener claro cuál es el fundamento de nuestra fe. Muchas personas han hecho el fundamento de su fe la superstición. Y cuando algo les falla, cuando las cosas no funcionan, es como que tambalean su caminar cristiano, el desánimo viene. Y es como que empiezan a soltar aquellas cosas que en su momento le apasionaron, le llenaron de gozo, de vida, ¿verdad? Asimismo, cuando las personas hacen de sus emociones el fundamento de su fe, y cuando éstas te traicionan, te juegan en contra, ¿verdad? Empiezas a soltar muchas cosas que el Señor había confiado en ti, en tus manos. Pero ojo, a todos nos pasa. A mí me ha pasado. Y le doy gracias a Dios que en este caminar de fe Él ha sido fiel en ir puliendo, en ir abriendo los ojos de mi corazón para entender cuál es realmente el fundamento de nuestra fe. Ahora, si nosotros escarbamos para entender cuál es el fundamento de nuestra fe, nos vamos a encontrar con 2 pilares. El primero son las enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas, cosas que aprendimos aún cuando éramos niños, cuando nos enseñaban, ¿sí? ¿Cómo era Dios? ¿Te acuerdas?
Tal vez a ti te presentaron a un Dios que te castiga, a un Dios que está listo con un látigo, con un rayo. Para la primera que fallas, toma, ahí está, Diosito te está castigando. O un Dios que te lleva ahí una cuenta de faltas, una cuenta de pecados interminable, ¿verdad? Y que uno chuza, le da vergüenza acercarse a Él. No sé cuántos se recuerdan esas enseñanzas que fueron parte quizás del fundamento de tu fe o quizás siguen siendo. ¿Ok? Y el otro pilar que encontramos cuando revisamos el fundamento de nuestra fe es lo que la Biblia dice. Y aquí debemos estar claros. Mira, la Biblia, esto de aquí es una biblioteca pequeña. Sí, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, que inspiró a varios hombres en distintas épocas, en distintos lugares, y todos están contando una misma historia, que eso es lo sorprendente de la Escritura. Pero también este es un libro de historia, de hechos y de acontecimientos que fueron puntuales para el pueblo de Israel en etapas específicas de esta historia que se sigue contando. Entonces, si tú y yo no somos cuidadosos en entender la magnitud, en entender el contexto de hacia dónde apuntan las Escrituras, corremos el riesgo de sacar de contexto versículos, sacar de contexto principios, hacerlos el fundamento de nuestra fe, y cuando eso fracasa, ¿verdad? El daño colateral es grande. Entonces, querida familia, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Y hoy quiero contarte, como te decía, 3 historias, 3 secuelas, para entender cuál es el fundamento de nuestra fe, para tener claros cuál es nuestro caminar cristiano, aquello que nos sostiene en las temporadas de sol como en las temporadas de lluvia, en las temporadas de victoria como en las temporadas de derrota, en las temporadas de alegría, felicidad como en las temporadas de tristeza. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Y quiero que me acompañes para revisar estas historias. Y cuando tú y yo tenemos claro el fundamento de nuestra fe, podemos responder a estas preguntas. ¿Por qué los cristianos creemos que cuando oramos a Dios, Él nos escucha y nos responde? Cuando tenemos claro el fundamento de nuestra fe, podemos responder por qué los cristianos podemos perdonar, aún en circunstancias adversas, a aquellas personas que nos lastimaron y nos hicieron daño. Cuando tenemos claro el fundamento de nuestra fe, podemos responder por qué los cristianos creemos que cuando tenemos dificultades y adversidades, podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y salir victoriosos. Cuando tenemos claro el fundamento de nuestra fe, podemos responder por qué a los cristianos las circunstancias de nuestro pasado no nos definen y tampoco nos limitan. Cuando tenemos claro el fundamento de nuestra fe, como cristianos, podemos responder por qué tenemos una esperanza viva en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Me acompañas? ¿Quieres ver estas historias? Perfecto, pero antes, una premisa que le va a dar forma a este mensaje y a esta serie. Nuestra fe es más que una emoción gracias a la resurrección. Nuestra fe es más que una emoción gracias a la resurrección. Nuestra fe es más que una emoción gracias a la resurrección. Sí, y ojo, no digo que las emociones sean malas, para nada. Dios es el autor de las emociones. Él nos dio las emociones para disfrutar, para sentir, pero también son un medidor. Cuando algo no anda bien en nuestra alma, en nuestro espíritu, así como en nuestro cuerpo, cuando algo nos duele, ¿verdad? Uno siente que se inflama, se hincha, o uno no puede mover una extremidad o le duele. Así mismo en nuestras emociones. Pero nuestras emociones no son el fundamento de nuestra fe. Hay algo más sólido, hay algo más concreto. Y vamos a ver la primera historia, ¿ok? Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 1, versos 21 y 22. Y te hablo un poquito el contexto. Jesús acaba de morir, los discípulos están reunidos allí, ¿verdad? Jesús ya viene, se les presenta tal cual como lo vimos la semana anterior. Y se les ocurre una grandiosa idea y es el reemplazo de Judas. Vamos a buscar a alguien para reemplazar a Judas. Sí, aquel Judas que traicionó a Jesús. Vamos a reemplazar a Judas. Pregunta, ¿cuáles eran los requisitos? ¿Te imaginas a los apóstoles allí reunidos?
preguntándose, ok, quizás tiene que ser alguien con bastantes estudios, quizás tiene que ser alguien de posición social alta, mediana o baja, tiene que ser alguien que mínimo y conozca las escrituras. Y te imaginas publicando ahí, se busca a vacante de apóstol, publicando en las redes sociales así un post o un video, Pedro hablando, ¿te imaginas? Trayendo al tiempo presente, publicando en el comercio, en el clasificados, vacante de apóstol. Estos son los requisitos. Pero me sorprende que ellos buscan un solo requisito en la persona que va a ser el reemplazo de Judas. Y mira lo que dice el libro de Hechos. En este caso su autor es Lucas, sí, el que escribió el Evangelio de Lucas, él es el autor del libro de Hechos. Y dice así, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Mira cuál es el requisito que los apóstoles buscaban para reemplazar la vacante de Judas. Un testigo de la resurrección. Qué interesante. Uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. La conclusión es que ellos tienen que haber visto lo que nosotros vimos. La persona que se va a sumar al equipo, la persona que va a completar esa vacante, tiene que haber visto lo que nosotros vimos. No necesariamente tiene que saber lo que nosotros sabemos. Y ahí respondo el por qué hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero aman poco. Saben mucha Biblia, pero se vuelven verdugos. Entonces, ¿qué buscaban los discípulos? Aquella persona que vio, que fue un testigo de la resurrección de Cristo. De esa manera, si tú sigues leyendo, y te animo a que lo hagas, es súper interesante, encuentran a dos candidatos que cumplen con este requisito. Pero esa es la primera secuela, la primera historia. Vamos a la segunda historia, y esta es más emocionante porque es la inauguración de la iglesia. El movimiento de Jesús empieza a tomar forma, y él como el fundamento y el fundador de este movimiento llamado cristianismo. Ahora, quiero darte un dato curioso. ¿Sabías que Jesús no era cristiano? Y tú puedes decir, pero pastor, ¿cómo es eso? Sí, Jesús era judío. Él nació dentro de la cultura, del contexto judío. Pero el fundamento pero el movimiento que él estaba formando e inaugurando después de su resurrección no tenía mucho que ver con lo que vivía la cultura judía. Esto es algo nuevo, esto era algo diferente, algo fresco, algo que recién estaba saliendo del horno, ¿ok? Entonces, mira, vamos a conocer, y te hablo un poquito más sobre el contexto. 6 semanas después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban predicando esta noticia, que aquel que fue crucificado, que aquel que lo metieron en una tumba al tercer día resucitó de los muertos. Eso estaban predicando los discípulos en esta fiesta. ¿Qué se celebra en esta fiesta? Que Dios le entregó los mandamientos a Moisés para la nación de Israel. Entonces, como esa es una fecha de celebración, venían personas de todas partes del mundo conocido, judíos de todas partes que hablaban distintos dialectos, distintas lenguas, distintos idiomas. Y Pedro y los discípulos estaban predicando, ¿verdad?, las buenas noticias de que aquel que había muerto en la cruz, que fue sepultado en una tumba, resucitó al tercer día, como un testimonio del amor de Dios, como un testimonio del perdón de Dios de nuestros pecados, como un testimonio de que Dios no está en nuestra contra, sino que está con nosotros, que está a favor de nosotros, para ayudarnos en nuestras necesidades, dificultades y desafíos. Esas son las buenas noticias que Pedro y los discípulos estaban predicando. Y aquí nos empatamos a Hechos capítulo 2, verso 14 y 15. Entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén,
Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes suponen, apenas son las 9 de la mañana. ¿Qué pasa cuando Pedro y los apóstoles están predicando en el contexto de esta fiesta? Sucede un milagro. Todas las personas que hablaban distintos idiomas, distintas lenguas, distintos dialectos, empezaron a entender lo que Pedro y los apóstoles estaban predicando. Empezaron a comprender lo que ellos estaban diciendo. A pesar de que Pedro estaba hablando en un idioma, todos los demás empezaron a comprender las buenas noticias y se alegraban y glorificaban a Dios por eso. Pero habían otras personas, otros testigos de aquello, que dijeron, estos señores están muy alegres, parece que se pegaron unos tragos. Y Pedro les dice, hey, ellos no están borrachos como ustedes suponen, porque apenas son las 9 de la mañana. ¿Te imaginas el argumento de Pedro para justificar que no están borrachos? O mejor dicho, alguien tiene que ser muy dado a la bebida para empezar tan temprano a tomar. Pero, verso 22 dice lo siguiente. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo consentimiento de Dios y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esto es increíble, porque vemos a un Pedro con valentía, con osadía, con elocuencia, predicando el mensaje del evangelio, diciéndoles, ustedes lo mataron en la cruz, ustedes lo mataron en la cruz, lo entregaron a malvados, pero Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Qué está pasando aquí? Es el mismo Pedro que hace unas semanas atrás, temeroso, negó al Señor Jesús 3 veces. Es el mismo Pedro que salió corriendo del lugar donde lo estaban humillando a Jesús. ¿Qué pasó con ese Pedro? Que ahora se para delante del pueblo allí en la plaza y con valentía, con osadía, con elocuencia, empieza a proclamar la verdad del evangelio. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. La muerte no lo pudo retener. Verso 32. A este Jesús, Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Una vez más, ¿qué cambió la perspectiva de los discípulos? ¿Qué hizo que se llenaran de tanta valentía? Que salieran a las plazas, a las calles a proclamar las buenas noticias de salvación. Y es más, ese mensaje hizo que el corazón de su audiencia, del público que se había dado cita para esta fiesta, se sensibilizara. Y mira la respuesta, verso 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Verso 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Cuando Pedro predicaba con valentía y osadía, que ellos habían sido los que entregaron a Jesús, pero Dios lo levantó de la muerte, sus corazones se conmovieron y preguntaban, ¿qué debemos hacer, Pedro? Pedro les dice, miren,
Hay que arrepentirse, cambiar de dirección la forma en la que llevan su vida. Bautícense. El bautizo es un acto público donde declaras que eres un seguidor de Jesús y recibirás al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso esto. En aquel día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Increíble, ¿no? Esa es la segunda historia, la segunda secuela. Y ahora vamos a ir por la tercera. Para entender entonces cuál es el fundamento de nuestra fe. Para entender por qué hacemos lo que hacemos. Y por qué seguiremos haciendo esto de proclamar las buenas noticias de salvación. Tercera historia. Y esta historia está en capítulo 3 del libro de Hechos. Y te resumo un poquito. Pedro y Juan van a la hora de la oración en el templo, a eso de tipo 3 de la tarde más o menos. Y hay un hombre paralítico allí en la entrada del templo. Quizás tú has sido una catedral de alguna iglesia y ves personas en necesidad que están pidiendo una colaboración, una limosna. Ese es el cuadro, esa es la imagen que quiero que tengas presente. Entonces Pedro y Juan están de camino a la oración y ven a esta persona que está pidiendo allí caridad, que está pidiendo allí una ayuda. Y aquí es donde empatamos. Verso 3. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió una limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¡Wow! Está Pedro y Juan, van a entrar. Él les pide una limosna y Pedro le dice: míranos. Él les regresa a mirar, él les regresa a ver. Quizás estaba con su cabeza agachada ahí poniendo las manos. Esta era una persona lisiada, una persona de nacimiento que no podía caminar. Y Pedro le llama la atención y le dice: míranos. Verso 5, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, levántate y camina. Qué interesante esto. Mira, él ese día fue a buscar una limosna. Me imagino que este paralítico por sí solo no se podía mover, los familiares lo dejaron allí. Y él simplemente iba a esperar a recaudar aquellas pocas monedas. Nunca se imaginó que esa tarde, esa noche, iba a regresar a casa caminando sobre sus propios pies. Increíble, ¿no? Y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y tanto fue el testimonio, tanto fue que se maravillaron las personas, porque esta persona desde su nacimiento ya era un activo fijo ahí de esta iglesia, de la entrada de esta iglesia. Tanto fue el alboroto que las autoridades de la ciudad empezaron a preguntar: ¿qué es esto que pasa? ¿Qué está pasando? Entonces se reunieron como una especie de asamblea, como una especie de jurado, conocido como el Senadrín, donde convocaban a los líderes políticos, a los líderes religiosos, a los líderes más influyentes de aquel entonces, para analizar y estudiar este caso y preguntar qué es lo que está pasando, porque el pueblo se empezó a alterar. La paz, entre comillas, que vivían, se veía tentada por este paralítico o este ex paralítico que ahora proclamaba que en el nombre de Jesús pudo caminar después de tantos años de ser un paralítico y estar mendigando. Y llaman a Pedro y a Juan, al Senadrín. Les llaman: vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Versos 3 en adelante, Hechos capítulo 3 en adelante. Y una vez más, mira el argumento que presenta Pedro delante del Senadrín, delante de todos aquellos que hacían parte de este jurado, de esta asamblea. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados,
ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. ¡Wow! Una vez más, el argumento, el fundamento de por qué los apóstoles hacían lo que hacían. Ustedes lo mataron, siendo el santo y el justo de Dios, lo entregaron. Pilato había decidido soltarlo, pero lo canjeó por un asesino. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Increíble. Mira, en Hechos capítulo 4, verso 13, los gobernantes al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Wow! En el Sanedrín te dije, hay personas y de influencia, políticos, religiosos, económicos, personas que quizás tenían allí capacidad para estudiar, que en aquel entonces era dificilísimo que alguien pueda estudiar, eso estaba reservado para las élites. Reconocen la osadía, la elocuencia, la valentía que hay en Pedro y en Juan para proclamar este mensaje. Y a ellos no les queda duda de que debieron haber estado con Jesús. Porque personas así de sin preparación, sin estudios, o como dice otra versión, personas del vulgo, no podían, no tenían la capacidad de hacer lo que ellos estaban haciendo ese día. Entonces, Gamaliel, alguien del Sanedrín, un anciano lleno de sabiduría, dice lo siguiente en Hechos capítulo 5, del verso 34 en adelante. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Verso 37. Después de él surgió un Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Miren la lógica de Gamaliel. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán, al igual que los otros 2. Los mataron y sus seguidores se esparcieron. Verso 39. Pero, vea conmigo ahí, aunque sea así, yo le escucho en fe. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y después de eso los soltaron. Verso 41, así pues los apóstoles salieron del consejo azotados, pero llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Verso 42, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías, de que Jesús ha resucitado, de que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos.
el fundamento de nuestra fe. Es importantísimo que tú y yo lo tengamos claro. En conclusión, el cristianismo está basado en Jesús y su resurrección. El testimonio público de que Él vive, de que Él reina, de que la muerte no lo pudo contener. La fe de Pedro, la fe de Juan y los apóstoles estaba basada en Jesús, en la persona de Jesús y en su resurrección. Dejaron a un lado quizás aquellas enseñanzas que tenían de Dios. Dejaron a un lado lo que quizás habían escuchado de la ley de Moisés. Y su vida entera la basaron en Jesús y en su resurrección. Mi fe personal está basada en Jesús y en su resurrección. En otras palabras, que Él vive. Él está vivo para mostrarnos que Dios está con nosotros y no en tu contra. Amén. Dios no está buscándote fallas. Dios no está buscando tu perfección. El Señor está buscando nuestro corazón. Y ese es el fundamento de nuestra fe, querida iglesia. Y eso determina el por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que Dios está conmigo no porque la Biblia lo dice, sino porque Jesús resucitó y está vivo. Yo creo que puedo tener paz en medio de las circunstancias adversas, no porque la Biblia lo dice, sino porque Jesús resucitó y Él reina. En todo tiempo y en toda ocasión Él sigue siendo el Señor. Yo creo que hay algo más allá de la muerte, aunque quizás no lo pueda entender todo. No porque la Biblia lo dice, es porque Pedro y Juan escribieron sobre Jesús y su resurrección. Hay más de 500 testigos que relatan las Escrituras visuales sobre la resurrección de Cristo. Ese es un acontecimiento histórico y hay muchísimas pruebas de que Él vivió, de que Él murió y asimismo resucitó. Entonces, cuando traten de atacar tu fe con preguntas científicas, filosóficas, teológicas, puedes estar firme. Me imagino a Pedro, un hombre del vulgo, un hombre sin estudios, que vienen y tratan de atacar su fe y decirle: Pedro, es que mira, la tierra tiene más de millones de años y no solo 6,000 años como dicen los judíos. Es que Pedro, mira aquello, mira por acá se descubrió, aquí que el arca, que el diluvio. Y me imagino a Pedro tan tranquilo, inclusive hasta sonriente, con paz, ¿verdad? No se enoja, no se irrita, no se pone a discutir Pedro. Porque el fundamento de la fe, el fundamento de su fe, es que un día Pedro vio a su mejor amigo y a su maestro colgando del madero, colgando de la cruz, ensangrentado, dejando hasta la última gota de su sangre. Y al tercer día, ese mismo amigo, ese mismo maestro, lo fue a buscar, lo encontró y le recordó los planes de bien que tiene con Él. Porque el fundamento de nuestra fe, querida iglesia, es Jesús y su resurrección. Él está vivo y te ama. Vamos a orar. Y si tú estás mirando este mensaje por primera vez y algo late en tu corazón, es el Señor. Es Jesús, aquel que vive y reina. Si tal vez tú te has sentido apartado, te has sentido que has metido mucho la pata y te has alejado, quiero que sepas que es el Señor
el que te está buscando una vez más para recordarte sus planes de bien y no de mal. Oremos. Amado Señor, gracias por tanto amor, por mostrarnos en Jesús que ni la muerte lo pudo retener y que Él hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Yo creo en ti, Jesús. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón. Lléname de tu Espíritu Santo, por favor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, escríbenos. Sería un honor para nosotros caminar contigo esta vida, este camino de fe. Familia, nos vemos. ¡Bendiciones! ¡Qué increíble tiempo cantando, aprendiendo más de la palabra de Dios! Queremos invitarte a nuestras 2 reuniones semanales, los miércoles a las 6:30 de la mañana, donde cantamos, donde oramos juntos, los jueves de conexión, más recargados que nunca, a las 8 de la noche. Puedes encontrar los links en nuestras redes sociales o solicitarlo al WhatsApp de Core. Queremos caminar esta vida junto a ti. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!